Buenas noches, audiencia. Sean todos y todas bienvenidos al dominio de la medianoche, ese espacio donde lo real y lo imposible se cruzan en cada curva del camino. Mi nombre es Nico, y es un verdadero placer acompañarlos esta noche. Una noche de historias oscuras y confesiones escalofriantes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el primer relato de esta velada? Nos lo manda Ramiro, un veterano del volante, un hombre que nunca creyó en fantasmas, hasta que se encontró con uno en carne y sombra. ¿Están listos y listas? Bueno, comencemos. Dicen que si ves a una mujer de blanco en la curva del infiernito, no frenes. No importa si parece herida, si está sola, o si te mira directo a los ojos. Frena, y puede que no salgas de ahí. Yo frené, y desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, siento que me está esperando. Me llamo Ramiro, y llevo más de 30 años manejando camiones por toda Venezuela. He cruzado montañas, selvas y desiertos. La carretera es mi casa, y el camión, mi compañero fiel. Nunca fui muy creyente, ni supersticioso. De esos que dicen, si no lo veo, no lo creo. Y créanme, después de tantos años, uno aprende a distinguir entre un susto y un verdadero peligro. Pero lo que viví esa noche en los llanos, eso no fue ni humano, ni parte de este mundo. La carretera vieja de los llanos es un tramo que ya casi nadie usa. Desde que construyeron la autopista nueva, quedó olvidada, llena de grietas, maleza y postes sin luz. Pero para los que llevamos carga pesada y conocemos cada atajo, sigue siendo útil. Esa noche iba descargado, volviendo de San Fernando hacia Calabozo. Serían como las 2:30 de la madrugada. El cielo estaba completamente negro, ni una estrella, solo la luz débil de los faros iluminando el asfalto agrietado. Pasé por un pequeño caserío donde vi la última luz encendida. Después de eso, solo oscuridad. En la radio del camión sonaba una emisora local, hasta que se cortó de golpe. Solo se escuchaba ese zumbido de estática que hace que uno se sienta más solo. Y entonces vi el cartel. Viejo, oxidado, apenas colgando de un poste torcido. Curva del infiernito, reduzca la velocidad. Me dio risa. Pensé en lo exagerados que eran con los nombres, pero apenas pasé el cartel, noté que algo no estaba bien. El aire se volvió más espeso. El motor empezó a hacer un ruido leve, como si el camión se resistiera a seguir. Apenas unos metros después de pasar el cartel de la curva del infiernito, una niebla espesa comenzó a cubrir la carretera. No era normal. Salía del suelo como si algo la estuviera exhalando. Reduje la velocidad, encendí las luces antiniebla, pero no servía de nada. No se veía más allá de 5 metros. Entonces vi algo. Primero pensé que era un poste caído, pero al acercarme, distinguí claramente una silueta. Una mujer. Estaba parada al borde de la curva, con un vestido blanco largo, manchado de barro. No se movía, no hacía señas, solo estaba ahí. Frené, con el corazón latiéndome en el cuello. Bajé un poco la ventanilla. «Señora, ¿está bien?», grité. Ella giró la cabeza lentamente. No vi su rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos. Algo en mí me dijo que siguiera, pero mis pies no respondían, y como si lo hubiera estado esperando, ella empezó a caminar hacia la puerta del copiloto. El seguro se destrabó solo, lo juro por mi madre. La puerta se abrió despacio, con un chirrido que heló mi sangre, y la mujer se subió, sin decir una sola palabra. Solo me miró, y yo seguí manejando, con el alma temblando. No dije nada, solo apreté el volante con las 2 manos, y seguí manejando, tratando de no mirar directamente a la mujer que ahora ocupaba el asiento del copiloto. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí,
como si el aire mismo la sostuviera. Lo único que escuchaba era mi respiración, pesada y forzada, y el crujido de la tapicería cada vez que el camión pasaba por un bache. Encendí la calefacción. Nada. Apagué la radio. Silencio. Intenté decir algo, una pregunta cualquiera, pero mi voz no salía. Sentía un nudo en la garganta, como si algo me apretara por dentro. De reojo, noté que sus manos eran anormalmente delgadas, largas, pálidas como papel mojado. No parecían tener vida. Miré por el retrovisor, y ahí fue cuando casi pierdo el control del volante. Ella no se reflejaba. El espejo mostraba el asiento vacío, pero yo la tenía justo al lado. Me invadió una sensación de terror puro, esa que no viene del susto, sino del reconocimiento. Supe, sin entender cómo, que si no hacía algo ya, no volvería a salir de esa curva jamás. Intenté frenar, pero mis piernas no respondían, como si el camión ya no estuviera bajo mi control. Pasamos por la misma curva, 1, 2, 3 veces. Siempre el mismo poste torcido, el mismo tronco caído, el mismo cartel oxidado. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle, repitiendo el mismo tramo de carretera eternamente. Y cada vez que lo hacíamos, la mujer parecía acercarse un poco más a mí. No se movía, pero estaba más cerca. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Frené de golpe en plena curva. El camión derrapó unos metros, patinando sobre el asfalto húmedo hasta quedar completamente atravesado. Apenas el vehículo se detuvo, abrí la puerta y salté al suelo, tropezando con el borde del pavimento. Me levanté como pude y giré para verla. La cabina estaba oscura, pero ahí estaba ella, sentada todavía, mirándome. O al menos eso creí, porque su cara seguía siendo solo una mancha, como si alguien la hubiera borrado del mundo. Sin abrir la puerta, sin hacer ruido, desapareció. Así, de un segundo a otro, el asiento quedó vacío. Pensé que tal vez todo había sido una alucinación, el cansancio acumulado, la mente jugándome una mala pasada, hasta que vi las marcas. Había huellas ensangrentadas en el tapiz del asiento del copiloto, y no eran de pies, eran de manos, manos pequeñas, como si una niña hubiera estado gateando por ahí. Sentí un frío terrible, un viento que venía desde dentro del mismo camión, como si se hubiera abierto una puerta a algo que no debía existir. Intenté encender el motor para salir de ahí. Giré la llave. Nada, ni un sonido. Y fue en ese silencio total que la escuché. Una risa. No era humana. Era como si una mujer se estuviera riendo dentro del motor, como si sus pulmones estuvieran llenos de tierra. Me aparté del vehículo, temblando. No quería ni tocarlo. Y entonces, desde los arbustos al borde de la curva, vi dos ojos completamente negros que me observaban desde la oscuridad. Corrí. Corrí sin pensar, sin dirección. Solo sabía que debía alejarme. No recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo ni cómo terminé en el camino principal, pero cuando vi los faros de otro camión acercándose, me lancé al medio de la vía. Era don Ernesto, un colega viejo de Barinas que, por pura casualidad, había tomado el atajo esa noche. Me encontró tirado en la cuneta, sucio, raspado, y con los ojos completamente abiertos, como si no pudiera parpadear. Me subió al camión sin hacer preguntas. Solo después, cuando ya nos alejábamos del infiernito, me miró y me dijo: «La viste, ¿verdad?». No necesité decir nada. Solo asentí, con las manos aún temblando. Él bajó la mirada y agregó, casi en un susurro: «Esa curva no perdona a los que paran». Me llevó hasta el centro médico de Calabozo. Me revisaron, me hidrataron y me mandaron reposo por unos días.
Nadie encontró nada extraño en el camión cuando fueron a remolcarlo. Todo parecía normal, como si lo que vi no hubiera dejado huella. Pero yo sé lo que viví. Desde esa noche nunca más tomé esa ruta, y colgué un rosario en el retrovisor, no por fe, sino por miedo. Y si alguna vez manejas por los llanos y ves a una mujer de blanco parada en una curva desierta, no frenes. Por tu vida, no frenes. Porque tal vez no estés entrando a una curva, estés entrando a su territorio. Y bueno, ¿qué les pareció esa historia? Si te está gustando este viaje oscuro por las carreteras más aterradoras de América Latina, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos reales que te hacen mirar 2 veces por el retrovisor. ¿Seguimos? Porque lo que viene ahora es algo que pocos sobreviven para contar. Vamos con la siguiente historia de esta noche. Hay un tramo de la Ruta 45 donde los traileros evitan parar, incluso si están a punto de dormirse al volante. Dicen que hay un motel ahí, uno que no figura en los mapas. Un lugar donde el sueño no es descanso, es condena. Yo no creía en eso, hasta que me tocó entrar. Me llamo Esteban, tengo 47 años y llevo casi 20 manejando tráiler por todo México. Siempre me ha gustado la noche, el silencio de la carretera, el ruido constante del motor. Pero hace 3 años, transportando maquinaria desde Querétaro hasta Villahermosa, algo me obligó a detenerme. Estaba agotado. Llevaba más de 12 horas sin parar y los ojos se me cerraban solos. Vi una luz tenue a lo lejos, un letrero viejo que decía Motel San Jerónimo, habitaciones disponibles. No lo pensé mucho. Me salí del camino principal y entré al lugar. A veces, uno comete errores sin saberlo. El camino de entrada era de tierra suelta, con piedras que golpeaban los neumáticos. El letrero colgaba torcido, como si nadie lo hubiera enderezado en años. Las luces eran de neón. Parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. El edificio era de un solo piso, en forma de L, con una recepción al centro. Había 6 habitaciones, todas con puertas metálicas pintadas de rojo opaco. Al entrar, un olor raro me golpeó, algo entre humedad y madera vieja. No olía a muerte, pero tampoco a vida. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, delgado, con una camisa beige arrugada y una mirada vacía. «Una noche», le dije. Asintió en silencio y me entregó una llave oxidada con el número 4. No me pidió identificación, ni placas del camión, ni me dijo el precio. Solo señaló un pasillo y volvió a mirar la nada. Caminé hasta la habitación. El lugar parecía congelado en el tiempo, las paredes descascaradas, el ventilador colgando del techo, la cama dura como piedra. Pensé que no importaba, solo necesitaba unas horas de sueño, solo unas horas. Me acosté sin siquiera quitarme las botas. Cerré los ojos y el zumbido del ventilador fue lo último que escuché antes de quedarme medio dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado justo afuera de la puerta. Me senté en la cama, medio aturdido. Abrí la puerta. El pasillo estaba completamente vacío. Pero el foco que antes iluminaba la entrada ahora estaba fundido. Oscuridad total. Cerré de nuevo y volví a acostarme, más alerta. A los pocos minutos, escuché un sonido distinto, como pasos, lentos, arrastrando los pies. Venían del pasillo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, pero solo vi sombras moviéndose, muy despacio.
Me dije a mí mismo que quizás era otro huésped, pero entonces me di cuenta. Cuando llegué, no había ningún otro tráiler, ni carros, ni luces encendidas en otras habitaciones. Regresé a la cama, tratando de no pensar. Cerré los ojos y sentí como si alguien estuviera parado justo al lado. Me giré de golpe y no había nadie, pero el ventilador estaba apagado y yo no lo había tocado. Ya no tenía sueño. Me sentía observado. La habitación se sentía más fría, como si hubieran abierto una puerta que daba directo a la madrugada. Me levanté y revisé todo de nuevo. El baño, debajo de la cama, detrás de la cortina. Nada. Pero el espejo del baño me hizo detenerme. Mi reflejo no me imitaba. Tardaba unos segundos en copiar mis movimientos. Lo probé varias veces. Levantaba la mano y mi reflejo dudaba, como si tuviera que pensar lo que hacía. Salí del baño de inmediato. Tomé mis cosas y decidí irme. Al abrir la puerta de la habitación, el pasillo ya no estaba como antes. Ahora era más largo, imposiblemente largo. Se extendía como si el edificio hubiera crecido hacia la oscuridad. Caminé por el pasillo, sin entender. Toqué otras puertas, pero ninguna respondía. En una de ellas, la número 2, escuché algo, como llanto. Toqué más fuerte. El llanto paró. Silencio total. Di la vuelta para volver a mi cuarto, pero ya no estaba. La habitación 4 había desaparecido. En su lugar había una pared vacía. Empecé a caminar más rápido. Quería llegar a la recepción, salir de ese lugar. Pero el pasillo simplemente no terminaba. Y entonces lo escuché. Algo que se arrastraba por el techo, como garras, lentas, encima de mí. Empecé a correr. La luz parpadeaba cada vez más. Y detrás, pasos, no los míos. Alguien más corría. Alguien que no respiraba como humano. Corrí sin mirar atrás. Solo quería encontrar la salida. El pasillo seguía estirándose, como si el motel estuviera vivo, y no quisiera dejarme ir. Entonces, vi una puerta abierta al final. Entré sin pensar. Era una habitación, pero diferente. Las paredes cubiertas con fotos, cientos de ellas. Todas en blanco y negro. Todas de personas dormidas. Me acerqué a una de las fotos. El rostro me pareció familiar. Toqué el vidrio. Estaba frío, demasiado frío. Era yo, dormido. En esa misma cama donde estuve minutos atrás. El terror me paralizó. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Era una grabadora antigua, de esas que usaban cintas. Se encendió sola. Una voz ronca, deformada, empezó a hablar. El que duerme no despierta. La habitación se sacudió. Las luces se apagaron. De pronto, el espejo frente a la cama mostró algo imposible. Yo, acostado, pero con los ojos abiertos. Y alguien más parado sobre mí. Algo alto, delgado, con un rostro cubierto por vendas. Corrí fuera de ahí, sin pensar. El motel ya no tenía forma. Las paredes se doblaban como papel. Las puertas se abrían a corredores infinitos. Grité, pedí ayuda. Nadie respondió. En un momento, choqué contra una puerta de salida. La empujé con fuerza y todo quedó en blanco. Cuando desperté, estaba en mi tráiler, al costado de la carretera. El sol ya salía. Me dolía la cabeza, tenía tierra en los pantalones y las manos me temblaban. Me dije que había sido una pesadilla, pero el recibo del Motel San Jerónimo estaba en mi bolsillo. Lo más extraño fue que el reloj del tablero marcaba solo 12 minutos desde que apagué el motor. No quise contarle a nadie, ni a mis compañeros del gremio, ni a mi esposa. Solo seguí manejando, como si nada hubiera pasado. Pero no pude evitarlo. Esa noche, al detenerme en una gasolinera,
Miré el retrovisor del tráiler y lo vi. A lo lejos, el letrero. Motel San Jerónimo, habitaciones disponibles. Pero yo ya estaba a más de 300 kilómetros del lugar. No tenía sentido. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos para dormir dentro de la cabina, siento que no estoy solo. Escucho pasos allá afuera, en la grava. Una respiración pesada cerca de la puerta. Lo peor es que a veces despierto y el recibo vuelve a aparecer. En la guantera, en mi billetera, en el bolsillo de mi camisa. Es como si nunca hubiera salido. Como si una parte de mí siguiera allá dentro. Y cada vez me cuesta más distinguir si estoy despierto o si sigo soñando en esa habitación número 4. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Me dijeron que si alguna vez recogía a una mujer sola en la carretera, hermosa y callada, tenía que fijarme en sus pies. Si no tocaban el suelo, si no tenía sombra, entonces no era una mujer. Era ella, la descarnada. Y si ya la habías dejado subir al camión, ya no había forma de escapar. Me llamo Nelson, soy de Santa Ana, El Salvador, y llevo más de 15 años manejando tráiler por las noches. Transporto frutas desde las fincas hasta los mercados centrales, casi siempre de madrugada, cuando el calor no jode tanto. Nunca fui de creer en historias de aparecidos, pero siempre he respetado lo que cuentan los viejos. Uno aprende que hay lugares donde mejor no parar, y cosas que es mejor no mirar demasiado. La ruta entre Santa Ana y Chalchuapa siempre me dio mala espina, pero esa noche fue diferente, porque ella me estaba esperando. Eran casi las 3 de la mañana cuando pasaba por el tramo más solitario entre Santa Ana y Chalchuapa. Esa parte de la carretera es angosta, sin iluminación, bordeada por cafetales y monte cerrado. El aire estaba espeso, cargado de humedad, y el parabrisas comenzaba a empañarse por dentro, aunque el clima no era frío. Apagué la radio porque no agarraba ninguna señal clara. Solo el ruido del motor y el chillido ocasional de algún insecto contra el parabrisas me acompañaban. La luna estaba alta, pero apenas se veía. Nubes pesadas cubrían el cielo y todo el paisaje parecía apagado, como si alguien hubiera bajado el brillo del mundo. Esa carretera siempre me hizo sentir raro, como si algo caminara detrás del camión sin hacer ruido. A veces veía sombras moverse entre los árboles al costado, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Pasé por una cruz blanca clavada en la tierra, una de tantas. Alguien que no llegó, alguien que manejó cansado, o que se encontró con algo peor. Y justo después de esa curva, fue que la vi, parada sola, al borde de la carretera, con un vestido rojo pegado al cuerpo por la neblina. Una mujer, hermosa, demasiado hermosa. Al principio pensé que era una trabajadora sexual, como tantas que hacen parada en los caminos. Frené por instinto, no sé por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez por soledad. Ella se acercó lentamente, con pasos suaves, como flotando sobre el asfalto mojado. No sonreía, pero sus ojos tenían algo, una tristeza pesada, profunda. Me preguntó si podía llevarla hasta Chalchuapa. Su voz era suave, casi un susurro, y tenía un acento raro, como de otra época. Asentí. Abrió la puerta y subió sin decir más. Su olor llenó la cabina de inmediato. No era perfume, era otra cosa. Un aroma dulce y viejo, como flores marchitas. Mientras manejaba, traté de hacerle conversación, pero ella no hablaba mucho. Solo respondía con monosílabos. ¿Te llamas Azucena?, pregunté, recordando el nombre de una canción.
Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo: «Puedes llamarme como quieras, esta noche». No supe qué responder. Me dio escalofríos. La miré de reojo y noté que tenía las manos cubiertas por guantes negros. Extraño para ese calor. Entonces lo vi, por el retrovisor. Ella no tenía sombra. El foco trasero del camión iluminaba los asientos, pero el suyo estaba completamente oscuro, como si absorbiera la luz. Frené de golpe. El camión se ladeó, chillando con fuerza sobre el asfalto, y por un momento pensé que íbamos a volcar, pero logré controlarlo justo a tiempo. Ella no se inmutó. Seguía sentada, con la cabeza girada hacia mí, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Abrí la puerta sin pensarlo y salté fuera, rodando por la banquina. Me raspé los brazos, sentí el sabor del polvo en la boca, pero no me detuve. Me alejé del camión corriendo, mirando de reojo, esperando que no me siguiera. Pero lo hizo. La vi descender de la cabina. Ya no caminaba. Se deslizaba. Sus pies no tocaban el suelo. El vestido rojo ondeaba como si tuviera vida propia. Y ahora, bajo la luz tenue del foco trasero, vi su verdadera forma. Su rostro estaba desfigurado, con pedazos de carne colgando, como si se estuviera cayendo a pedazos. Un ojo le colgaba por fuera de la cuenca. Tenía gusanos en las mejillas. La piel de sus brazos se despegaba, dejando ver huesos oscuros, húmedos. Era como si la hubieran sacado de una tumba. Y aún así, estaba viva. «¿Me vas a dejar aquí, Nelson?», dijo, y su voz ya no era humana. Era un gruñido profundo, mezclado con el llanto de muchas mujeres a la vez. Grité con toda mi fuerza y corrí hacia la maleza. Escuchaba sus pasos detrás de mí, aunque sabía que no tenía pies. El sonido era como huesos arrastrándose, como uñas largas rascando el cemento. No sé cómo lo hice, pero encontré el camino de vuelta a la carretera principal. Un vehículo venía bajando, y me lancé frente a él agitando los brazos como un loco. Era una patrulla. Me desmayé apenas me subieron. Desperté en el hospital de Chalchuapa, con suero en el brazo y la cabeza vendada. Me dijeron que me encontraron en estado de shock, balbuceando incoherencias. No recordaba bien lo que había dicho, pero el miedo seguía en mi cuerpo, como si lo hubiera absorbido por la piel. La policía fue a buscar el camión. Lo encontraron en el mismo lugar donde lo dejé, con las puertas cerradas y las luces apagadas. Todo parecía normal, salvo por el asiento del copiloto. El cuero estaba desgarrado, como si algo con garras lo hubiera arañado desde adentro. Y en el espejo del retrovisor, escrito con algo marrón oscuro, decía una sola palabra: «Mírame». Desde entonces, no he vuelto a manejar de noche. Solo hago rutas cortas, siempre con alguien más. Y cada vez que veo a una mujer sola en la carretera, aunque sea de día, bajo la mirada y acelero. Sé que ella sigue ahí, buscando a su próximo conductor. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando cierro los ojos para dormir, escucho su voz, muy cerca, susurrándome: «Gracias por no dejarme sola». A veces pienso que ella no quería hacerme daño, solo quería que alguien la viera, que no le tuviera asco. Pero cuando un alma muerta te elige para que la acompañes, ya no hay vuelta atrás. Y yo la vi. Y antes de continuar, dime una cosa. ¿Alguna vez has sentido que una parte del camino está maldita? Que hay un tramo donde el tiempo se detiene, donde el aire pesa distinto, donde algo te observa. Esta historia nos llega desde el norte de México, sobre un chofer que tomó la ruta equivocada y nunca más fue visto. Me lo contó un colega en una estación de servicio cerca de Durango, con los ojos bien abiertos y la voz temblorosa.
Dijo que el kilómetro 58 no aparece en todos los mapas, que quienes pasan por ahí a veces no regresan. Y esta historia no tiene final feliz. Se llamaba Arturo, tenía 44 años y era de Torreón. Un tipo tranquilo, reservado, con una rutina fija. Manejaba para una empresa de transporte de maquinaria y conocía las rutas del norte como la palma de su mano. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba a un viaje. No tomaba, no fumaba y siempre llevaba un paquete de pan dulce y una botella de café negro en la cabina. Arturo no creía en cosas raras. Era un hombre de tierra, de carretera. Por eso, cuando no llegó a su destino y encontraron el camión vacío, nadie lo pudo entender. La ruta entre Durango y Parral es larga, seca y solitaria. Un tramo de asfalto agrietado que se extiende por kilómetros sin una sola curva, bordeado por cerros bajos y vegetación rala. Allí, el calor durante el día es insoportable y por la noche, el viento sopla como si arrastrara voces del desierto. El kilómetro 58 está en medio de la nada. No hay gasolineras, ni pueblos, ni señal de celular. Solo una pequeña curva que parece insignificante en los mapas, pero que todos los camioneros evitan cuando pueden. Algunos dicen que ese tramo no es normal, que las luces fallan, que los motores se ahogan, que el tiempo se congela. Arturo lo cruzaba por primera vez de noche, porque un accidente más adelante lo obligó a desviarse de la ruta principal. Él lo comentó por radio con otro compañero. Dijo que tomaría el atajo por el 58 para llegar más rápido. Se le escuchaba tranquilo. Lo extraño es que, justo después de decir eso, su señal desapareció. No hubo más comunicación, solo estática y silencio. Según los registros del GPS, Arturo entró al tramo del kilómetro 58 a las 3:21 de la madrugada. El clima era seco, cielo despejado, sin tráfico, todo normal. Pero algo empezó a fallar a los pocos minutos. El tablero del camión registró una caída repentina en la batería, aunque el motor seguía funcionando. Las luces internas parpadearon. En la radio, se escuchó un crujido extraño, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Luego, la transmisión se cortó por completo. Un conductor que venía varios kilómetros atrás dijo que alcanzó a ver las luces del camión de Arturo en la distancia, pero afirmó que, de repente, los faros comenzaron a moverse de forma errática, como si el camión girara sobre sí mismo, aunque el camino era recto. A las 3:33 la señal del GPS quedó congelada en un solo punto, KM 58, curva norte. Cuando los equipos de búsqueda revisaron los datos después, notaron que en ese minuto exacto, todos los relojes del tablero se apagaron. El digital del camión quedó fijo en ese número, 3:33, y nunca volvió a funcionar. Los que fueron al lugar días después dijeron que el aire en esa curva era distinto, más frío, y que había marcas de neumáticos que entraban, pero ninguna que saliera. Lo más inquietante no fue la desaparición del camión, sino lo que encontraron después. Un día después del último contacto, una patrulla de la Guardia Nacional localizó el camión de Arturo estacionado en la banquina, justo antes de la curva del kilómetro 58. Estaba cerrado, con las llaves aún en el contacto y el motor frío. La puerta del conductor entreabierta. Todo parecía normal. Pero Arturo no estaba. No había rastros de lucha, ni señales de violencia, solo su termo de café aún tibio y el paquete de pan dulce sin abrir sobre el tablero, como si hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Pero lo que realmente perturbó a los oficiales fue el interior de la cabina. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo blanco. Polvo que no venía de afuera, sino de dentro del vehículo, como si hubiera envejecido en una noche. El GPS estaba congelado en la pantalla, repitiendo la palabra recalculando.
una y otra vez, sin avanzar. Y en el espejo retrovisor, alguien, o algo, había escrito con un dedo en el vidrio empañado: «No volverás». Las cámaras de tránsito de la zona no mostraron ninguna imagen del camión cruzando más allá del kilómetro 58, como si se hubiera detenido en el tiempo, como si el tramo siguiente no existiera más para él. Algunos dicen que, en ciertas noches sin luna, todavía se puede ver el camión de Arturo encendido en esa curva, sin conductor, y con las luces altas, apuntando directo al desierto. Una semana después de la desaparición, un grupo de rescatistas locales decidió hacer una inspección más detallada del área, por pura insistencia de la familia de Arturo. No esperaban encontrar nada nuevo, pero lo que vieron esa madrugada quedó grabado para siempre en sus memorias. Llegaron al kilómetro 58 poco antes de las 3 de la mañana. Estacionaron al costado de la curva, cerca del lugar donde había sido hallado el camión. El silencio era total. Ni grillos, ni viento. Solo el sonido de sus propias pisadas sobre la tierra seca. Uno de ellos, el más joven del grupo, se alejó unos metros, buscando alguna pista entre los arbustos. Fue él quien lo vio primero. En el centro de un claro, justo al borde del camino, había algo montado con piedras y velas apagadas. Un pequeño altar improvisado. Sobre él, una cruz de madera tosca, sin nombre, sin fecha. Y alrededor, huesos pequeños, como de animales, o algo peor. El muchacho gritó, y todos corrieron a su lado. Al llegar, notaron que las velas estaban frescas, como si hubieran sido encendidas poco antes. Algunas aún desprendían olor a cera quemada, y en la base del altar había algo que no debía estar allí. Una billetera. Era la de Arturo, con su identificación, fotos familiares e incluso dinero dentro. No había marcas de arrastre, ni pisadas. Solo la billetera perfectamente colocada, como una ofrenda. Esa fue la última búsqueda oficial. Después de eso, nadie quiso volver al kilómetro 58. Ni policías, ni militares, ni rescatistas. La carretera fue marcada como zona de riesgo geográfico y desviada por completo. Pero los camioneros saben la verdad. El kilómetro 58 no es solo una curva peligrosa. Es un lugar que toma lo que quiere y no devuelve nada. A Arturo nunca lo encontraron. No hubo cuerpo, ni rastro, solo su camión, su termo a medio tomar y una cruz sin nombre en medio del monte. Su familia sigue esperando noticias. A veces reciben llamadas en silencio desde números desconocidos. Nadie habla, solo se oye estática y en ocasiones algo que parece una respiración lenta. Otros camioneros que cruzan la zona, incluso con la ruta oficial desviada, dicen que han visto algo. Un tráiler estacionado justo antes de la curva. Mismo modelo. Mismo color. Sin luces. Sin placas. Cuando se acercan, desaparece. Hay quienes afirman que Arturo no fue el primero, que antes de él ya había otros nombres olvidados por la carretera, y que o altar del kilómetro 58 crece, cada vez con más huesos y más velas. Desde entonces, el rumor se ha extendido. Ningún camionero pasa solo por esa zona. Algunos colocan espejos cubiertos con trapos para no ver lo que camina al lado. Otros llevan santos o crucifijos colgados del volante. Yo, por mi parte, solo escucho y sigo manejando. Pero cuando veo que el marcador del kilómetro se acerca al 58, bajo la velocidad y rezo. Dicen que las carreteras guardan los secretos de quienes se atreven a cruzarlas solos, y que hay lugares donde el tiempo no avanza, solo espera. Comunidad, si esta historia te estremeció, suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta.
y comparte este video con alguien que duerme solo esta noche. Nos vemos en el próximo video.